James Hamilton, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado. Yo, como cada vez que entrevisto a las personas que son las víctimas de Caradima, señalo que yo tuve un tiempo trabajando en la oficina de Juan Pablo Hermosilla, el abogado de las víctimas de Caradima, conozco el proceso, intervine en parte del proceso cuando me tocó estar ahí, por lo tanto, quiero hacer este disclosure para que si no considera que he tratado las preguntas como eventualmente usted consideraría que lo debiera tratar un periodista, en una de esas puede ser porque tenga un sesgo. Así es que, dicho eso, ¿qué significa, Jimmy, esta sentencia que es unánime de la Sala de la Corte de Apelaciones respecto de las reparaciones que debe entregar el Arzobispado de Santiago a cada uno de ustedes? Lo más profundo de la sentencia es algo que es inédito en Chile, y inédito también en la mayor parte del mundo, y es que se le atribuye la condición de garante a la Iglesia con respecto a todos los clérigos, o monjas o religiosas, de forma tal que, si bien es cierto, el sacerdote puede cometer un crimen de manera individual, el evitar que esto se siga produciendo o el descuido en buscar ayuda o reparación a las víctimas es responsabilidad de la institución por la cual esa persona está en ese lugar. Puede ocurrir lo mismo con un coronel de ejército, puede ocurrir lo mismo con un profesor de colegio. Entonces, se abre una puerta a la justicia y a la impunidad muy importante, porque este es un precedente clave donde ya no se va a aceptar hacer vista gorda en estas situaciones particulares que son generalizadas, en realidad, del abuso sexual de menores y adolescentes. O sea, se siente un precedente en el sentido de lo que tú estás diciendo, de que las situaciones individuales, si es que han sido amparadas por un Estado, en el caso de los agentes del Estado, o en el caso de la Iglesia, por personas que han debido sus movimientos y sus posiciones a justamente la institución eclesiástica, debe responder también, también en último término, la institución. Totalmente, y es muy clave este proceso porque también va a obligar a las instituciones a tener una selección de las personas, a tener un cuidado y a entender que el poder no es un poder que se usa para el abuso en todo orden de cosas, sino más bien es un poder que tiene que estar al servicio. Del momento de que esta institución se le ha atribuido ese poder, lo que en el fondo le está atribuyendo es una gran responsabilidad. El abandono de deberes frente a esa responsabilidad es lo que hoy está penando la justicia civil, donde dice, comillas, dice, todos estos hechos constituyen un encubrimiento civil, lo cual está perfecto porque estamos en una demanda civil. Ahora, lo que sigue hacia adelante y que es bien importante considerar es que tanto Errázuriz está en una investigación criminal por perjurio y Esati está en una investigación criminal por encubrimiento de hechos acaecidos que no han cumplido la prescripción. Por lo tanto, también esperamos en el futuro que esto sea una luz o al menos un indicio para Fiscalía, para todos los que están investigando en la arista penal, de manera tal de que también se sientan respaldados y con todas las pruebas que son innumerablemente más y la cantidad de víctimas que ya el broche de oro fue esta pobre persona que fue violada, abusado por este cura de la catedral. Entonces, yo siento una profunda satisfacción porque es un precedente no solo para Chile, sino que para el mundo, porque en el mundo, incluso en Estados Unidos, los fallos y las indemnizaciones se originaban en culpabilidades dentro de delitos que no habían prescrito o en estados en que la prescripción no corría. Por lo tanto, las indemnizaciones, las responsabilidades civiles estaban asociadas al juicio de un delito que estaba en ese momento considerado como activo.
Pues bien, prácticamente en ninguna parte del mundo, no sé si en Australia, se había obligado a la institución a la cual pertenecen los responsables de estos delitos a indemnizar y a aceptar un encubrimiento civil al menos y a también retribuir de alguna manera o reparar a las víctimas. Hay una nueva persona a cargo del Arzobispado de Santiago, es un administrador apostólico que hoy día habló respecto de esto, Celestino Aos, y te quiero que me acompañes a escuchar lo que él dijo y comentamos un poquitito. Perfecto. El Arzobispado de Santiago manifiesta su conformidad con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima. Este fallo marca un paso importante en nuestro proceso de restablecer la justicia y la confianza en nuestra Iglesia de Santiago, porque apunta directamente a las falencias que tuvimos en este caso. Si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo, la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas. A ver, ahí hay varias cosas que son interesantes de lo que dice Celestino Aos. Primero dice de que aquí no está tipificada la figura de encubrimiento en lo penal. Claro, del abuso propiamente tal. Del abuso propiamente tal. Ellos no están, lo que se dice es que penalmente el fallo no lo explicita. Lo que explicita el fallo son todos los eventos. Cuando uno lo lee, salen todos los eventos y conductas que encubren, que protegen al perpetrador, pero que en el contexto civil obviamente generan un daño permanente no solo a las víctimas, a su familia, al entorno. Y eso es lo que en un tribunal civil es en lo que puede fallar. Pero cuando uno lee eso, gran parte de lo que está en ese fallo civil va a ser utilizado para el fallo penal. Ahora, yo pienso que lo mejor para llegar a una reconciliación, a un punto nuevo de partida, es ser un poquitito menos, usar menos eufemismo. Cuando se habla de errores o de... no son errores. Es bien importante en esto las palabras, la lingüística, porque define cosas distintas. El error generalmente ocurre de un acto involuntario. La omisión también podría ser un acto involuntario, pero acá se demuestra en el escrito del fallo que hay acciones dirigidas de encubrimiento. Se aceptó como prueba la carta que le envía el cardenal Errázuriz al nuncio, donde le dice que no le va a tomar ni siquiera declaración a Karadima, donde dice además que hay que cuidar el entorno de Karadima y que de alguna manera hay que contener a las víctimas para que no vayan a afectar más este entorno o a afectar a la Iglesia. Entonces, en esa carta que se toma como prueba, no solamente hay un acto premeditado, dirigido, sino que además está elevado a la máxima autoridad del Vaticano en Chile y además deja objetivada el hecho de que las víctimas hay que tener una actitud no de acompañamiento, no de ninguna de las cosas que dice Monseñor Aos, sino que dice que de alguna manera hay que contenerlas y alejarlas. Posteriormente, en el fallo también se explicita el daño por daños directos realizados por Errázuriz y por Esati. Por ejemplo, perjudicar a Juan Carlos Cruz cuando lo querían proponer para la Comisión contra el Abuso en el Vaticano, donde aparecen los mails que lo tratan de serpiente. Eso está remencionado, esos hechos en el fallo. También está mencionado como hubo una persecución, bueno, en mi caso, sorry por la autorreferencia, pero cómo hay una persecución en mi labor profesional para tratar de dejarme sin pega. Eso también sale mencionado en el fallo y sale mencionado también las instituciones involucradas. Entonces, el fallo es bien objetivo, es bien claro. Entonces, lo que uno espera es que también haya un poco más de claridad en los términos. A ver, dentro de la claridad en los términos hay dos o tres partes que me imagino que les pueden haber llamado la atención. Una es que él dice
que si bien esto no es la figura de encubrimiento, sí son los errores que nosotros denunciamos desde el principio. Reconocemos. Reconocemos desde el principio. ¿Desde cuándo se reconocieron los errores? Esos errores se empezaron a reconocer cuando fue el fallo Vaticano. Pero también, en ese momento también llega Sati al poder y de alguna manera, así como hoy día él se lava las manos en una entrevista en un canal cercano, él dice que en realidad él ya no tiene por qué dar cuenta ni explicar nada porque él ya no es arzobispo. Entonces que lo diga el nuevo obispo, o sea, como diciendo yo ya no soy, así que no importa. Y además que este es un fallo contra el arzobispado, no es contra mí. Entonces, en el momento en que él asume también, trata de echar todo de ese momento a lo que era la administración de Errázuriz, lo cual era correcto. Pero él como obispo auxiliar de Santiago también recibió denuncia de José Andrés Murillo, también recibió denuncia a través de Cristian Contreras, que hoy en día es obispo de Melipilla. Entonces, como obispos auxiliares de Santiago de Errázuriz, que incluía Arteaga, ellos también contribuyeron a aplacar, o a esta voluntad del jefe, del capo, que era Errázuriz, de aplacar en el sentido de contengamos y acallemos las víctimas. Hay una característica que no la menciona ahí el administrador apostólico, pero se conoció, habiendo la posibilidad de una última instancia que es la Corte Suprema, el arzobispado de Santiago decide no apelar a esto, se conforma con el fallo. Esto puede ser un precedente para la multitud de casos que eventualmente puedan ser investigados y fallados y que están hoy día en curso en la justicia. Yo pienso que en la gran mayoría, 99%, sí. Sí, pienso que detrás de las palabras del administrador apostólico siento que hay un verdadero deseo de iniciar una nueva etapa. Sería iluso o en este caso poco racional, después de todo el gesto y los intentos que ha hecho de ordenar esto el Papa, considerando que el administrador apostólico tiene una dependencia directa del Papa, bueno, como todo el obispo, pero en particular un administrador, sería muy ilógico pensar que hoy realmente no hubiera una voluntad, como lo dijo después en la misma entrevista, en la misma declaración, dice algo que nosotros concordamos con él y estamos dispuestos y a darle el espacio para que actúe donde él dice que vamos a trabajar en conjunto, se refiere a nosotros, para buscar verdad y justicia. Y en ese sentido nosotros le tomamos la palabra. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos porque hay muchas víctimas que pueden ahorrarse estos 9 o 7 años en el caso civil, si es que hay una real voluntad del arzobispado de las diferentes congregaciones religiosas. No olvidemos a los jesuitas, no olvidemos a los salesianos, no olvidemos a los maristas. Entonces, esto ya es un signo o es un indicio para todos. Si se puede generar realmente un espacio de verdad, de justicia y de reparación, va a haber mucha salud, mucha justamente reparación psíquica y física para cientos y probablemente miles de víctimas. Sí, yo usé la palabra precedente, que en términos de la legislación chilena no existe el precedente tal cual como existe en la legislación anglosajona, donde efectivamente el fallo de un juez puede determinar otro. Pero es cierto que esto es primera vez que pasa, de que una arquidiócesis sea forzada a tener que compensar monetariamente por acciones de alguno de sus funcionarios. Sí. Existió el juicio, se le hizo un juicio al arzobispado de Santiago en el caso del cura Tato, sí, que se perdió. También hubo un juicio en Punta Arenas, que también se perdió. Y los argumentos en esas instancias hoy en día quedan totalmente borrados. El fallo de hoy es tremendamente importante porque se extiende, se sale de lo eclesiástico, se sale
de lo que es el rango de influencia de la Iglesia, sino que habla de la responsabilidad de la institución. Y esa es la clave, porque por analogía, todas las otras instituciones, una víctima podría recurrir justamente al precedente como un antecedente para su propia demanda el día de mañana. Ahora, la gente puede decir, bueno, esto se va a transformar en un mundo de demanda. No es así, porque en los lugares donde esto ocurre, el hecho de demandar es un esfuerzo gigantesco. Por eso que se hacen, dentro de lo posible, comisiones para buscar un camino expedito de verdad y justicia. Porque el camino a través de la justicia es muy doloroso y ni siquiera 1/10 de las víctimas son capaces de enfrentarlo. Nosotros pudimos porque teníamos principalmente el apoyo de nuestra familia, incondicional. Luego teníamos el apoyo de un abogado excepcional, que además es un amigo, y pudimos estar los tres juntos, pero solos, sin familia, a veces con la familia que además te recrimina y no te cree. Tú no puedes dar este paso. Además que la persona que es víctima puede tardar toda su vida en darse cuenta que fue víctima. Porque en infancia, cuando ocurren estos hechos, y ya hay mucha evidencia, se enquista la culpa. Se genera una especie como de costra en tu corazón, en tu alma, en tu mente, que te impide actuar o reconocerte como un ser humano válido, valioso, y que le da toda la estructura mental para entender este acto tan atroz, finalmente se centra en lo que está más cerca, que uno mismo. Entonces, esa culpa que tiene la víctima requiere un proceso de terapia largo, de apoyo de nosotros, de la sociedad, de la familia. Si eso no se sana, jamás va a tener la fuerza y tampoco debe enfrentar un proceso judicial. Jimmy, déjame preguntarte algo que tiene que ver con una de las cosas más inusuales en todo lo que ha sido esta saga, que fue el que el Papa en un momento dado invitara a ustedes, con el abogado, a que fueran al Vaticano, a la comisión que generó Monseñor Chicluna y Bertomeu acá en Chile, que abrió una serie de otras cosas, que generó y gatilló además un cambio sustancial en los fiscales, que empezaron a allanar los obispados. ¿Qué tanto sientes tú que eso es una nueva forma de enfrentar este tipo de problemas, o tú piensas que esto va a ser tratado uno a uno? Hay ciertos actos en la vida que pueden ser de origen político, pueden ser de origen estratégico, pero en el momento en que se lanzan no tienen vuelta atrás y que generan efectos en cascada. Lo que hizo el Papa con nosotros es uno de esos actos que yo tiendo a pensar, por la evidencia de los hechos posteriores, que es un acto genuino. Y en eso, independiente del fin final de todo esto, se da un puntapié de partida a algo que no va a parar, porque ya vemos cómo en Perú se le cortó la cabeza al cardenal Cipriani, cómo están empezando a aparecer asociaciones de personas abusadas levantando la voz, denunciando. En Costa Rica ocurrió lo mismo con el arzobispo de la capital. Es más, hoy en día en Costa Rica ya se aprobó la extensión de la prescripción a, si no me equivoco, a 30 años. Entonces, todos los efectos que están ocurriendo acá son efectos que en todo el mundo de habla hispana están siendo vistos. Se han replicado. Y se van a replicar, porque son efectos virtuosos. Los efectos virtuosos no se detienen. Uno diría que las cosas negativas son las que no se... No, yo pienso que los efectos virtuosos tienen esa condición. ¿Y qué ocurre? Que curiosamente Chile, con lo que ha ocurrido hoy, se pone a la vanguardia del mundo entero. Porque los tribunales en Francia, que hoy en día se está recién destapando este drama, ha habido un éxodo masivo, apostasía de miles de franceses formales de la Iglesia. Está recién apareciendo el tema del abuso y está obviamente concentrado todo esto en todo lo que es el tema criminal. Pero recién con este fallo empieza a enfocarse en una cosa fundamental, que es el efecto reparador de la verdad y la justicia. La reparación
No podemos tener, así como veteranos de guerra lisiados que estén en las calles abandonados. Eso no puede ocurrir. Tenemos que tener como sociedad una reparación, porque al repararnos, en que la sociedad nos ayuda a repararnos, no solamente nos está reparando a nosotros, nos estamos reparando todos como sociedad. Y eso tiene un efecto virtuoso que, al estar la BBC tirando esto como noticia de primera plana, breaking news, al estar en Los Angeles Times en Estados Unidos como breaking news, al estar Brasil, Argentina, Perú, todo lo que es el periodismo mundial, hasta de la televisión estatal china nos entrevistaron en algún momento, es porque de alguna manera misteriosa, este efecto, que además tiene un efecto que se replica a otras reivindicaciones, a la reivindicación de la mujer, a la reivindicación del mundo gay, el mundo trans, que son orientaciones y que tienen igual dignidad que cualquier otro. Ni siquiera deberían de llamarse mundos de esto, mundos de lo otro, ni siquiera debiera haber adjetivos o calificativos para ello. Todo eso, de alguna manera, es porque en lo profundo, ¿qué es lo que hay acá? Hay una rebeldía contra el abuso. Y el abuso, en su origen, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la perversión del poder, que te lleva en los sacerdotes a un abuso psicológico, a un abuso espiritual, para luego pasar al abuso sexual. Esto es una cascada. El abuso, de los abusos más tremendos, el que puede ocurrir en el hogar, ¿no es cierto? Los papás que abusan de las hijas. Eso es terrorífico. Es como lo ha declarado Naciones Unidas, es una tortura. Entonces, estas reivindicaciones yo siento que es... Yo le comentaba a mi señora que está aquí presente, a Valeria, y yo le decía, yo quisiera dejar de esto que salieran dos precedentes para todos, que todo este dolor diera un fruto. La imprescriptibilidad y que quedara una marca donde le va a doler a la Iglesia. Porque lamentablemente hoy, por lo que vamos a ver, la Iglesia va a estar más preocupada de cuidar sus lucas que de estar preocupada de las víctimas. Y esperamos que hoy, no sabemos cuál va a ser la motivación final, pero que obligue a que haya una preocupación sobre prevenir y luego, si es que ocurre, sobre las víctimas. Tú mencionaste la imprescriptibilidad y hay un proyecto de ley que se ve ahora, esta semana, o la próxima semana, justamente por lo que se denomina en términos, si tú quieres, más coloquiales, el derecho al tiempo. Está planteado en el Congreso, se va a votar su característica. ¿Y qué significa desde ese punto de vista que eventualmente eso pueda ser legal, que pueda ser parte de algo que invoquen todos los chilenos si lo necesitan hacer? El derecho al tiempo tiene un simbolismo brutal, porque habla de una circunstancia particular de este tipo de crímenes. Son crímenes que se ejercen sobre personas en las cuales su desarrollo psíquico, físico, no se ha completado. Por lo tanto, el daño que se genera, biológico, que hoy en día yo podría mostrar resonancias de una persona que ha sufrido abuso, de una persona que no ha sufrido abuso a los 30 años. Y uno ve cómo la corteza prefrontal está atrofiada, cómo el hipocampo está atrofiado, cómo hay un daño que además es permanente, porque la persona que ha sido abusada hasta que no se da cuenta de entrar en un proceso de reparación, el daño es lo que se llama un feedback negativo, va increciendo. Y es un daño que no se ha delimitado. Por lo tanto, las condiciones de la víctima son las que impiden ponerle un tope. Nadie puede definir hasta dónde paró ese daño. Porque si uno comete un crimen y asesina a alguien, el daño queda circunscrito. Es terrible, pero está circunscrito. El daño a la tortura no queda circunscrito, porque las secuelas psicológicas, que también son físicas en el tiempo, no se detienen. Entonces, es lo que hemos llamado el crimen en evolución. Es como que te pegan una bala que sigue moviéndose dentro de tu cuerpo causando daño. Entonces, las condiciones de la víctima, que hoy en día ya tenemos claras, impiden que el proceso legal clásico pueda ejecutarse. Porque en el proceso legal clásico no había ningún conocimiento. Estaba escindido de la ciencia, estaba escindido de la medicina. Hoy en día la mayor cantidad de los profesores de la escuela y las facultades de leyes no tienen ni idea de esto. Son personas ignoras de todo esto. Entonces, en base a la evidencia, se genera una situación distinta, excepcional. Y por eso
se plantea la necesidad de la imprescriptibilidad, porque no hay manera de definir cuándo se detiene ese daño y porque hay otro elemento de la víctima, que el tiempo de la víctima para poder ejecutar la denuncia es un tiempo que queda en suspensión. Y esas características de la víctima, no del crimen, no de lo que es el derecho o del derecho sexual, lo que sea, no son esos los elementos, sino que son características de la víctima que hacen que la justicia, para ser justos, tenga que llegar a la imprescriptibilidad. Ahora, si nosotros fuéramos realmente justos con las víctimas, tendríamos que hacer esto, partirlo hacia atrás. Porque hay miles de personas que requieren dentro de su proceso de sanación, para descubrir que son víctimas o por lo menos asentar eso, necesitan que una justicia mayor, alguien que debiera ser ecuánime, pueda dictaminar y decir: usted fue violada, usted fue abusada de pequeña, esto queda establecido. Eso es un derecho fundamental, que es el derecho al acceso a la justicia. Ahora, si el día de mañana, en esa circunstancia, se puede decir que mire, que para atrás no podemos hacer esto hacia adelante, porque mire, vamos a alterar lo que es la retroactividad. Sí, vamos a alterar lo que es el prorreo. Fíjate que todas las condiciones de retroactividad que hablan que servirían para el orden social, lo único que hacen es beneficiar al criminal. Tú haces el crimen perfecto en Chile, pasan la cantidad de años, son 10 años, y tú puedes salir a la calle a escribir el libro sobre tu crimen perfecto. Eso no ocurre en Estados Unidos y no ocurre en otros países anglosajones, donde no existe prescripción para crímenes de ese nivel. Entonces, ¿cuál es hoy? Y yo debo destacar a nuestros senadores, a los que dieron impulso al proyecto y a quienes lo han ido apoyando, a la Comisión de Constitución también. Debo destacar que había unanimidad en el deseo de que esto fuera retroactivo, pero por temor al Tribunal Constitucional, un tribunal que ni siquiera ha sido elegido democráticamente. Fíjate que los legisladores que lo elegimos democráticamente en este país tienen menos peso que el Tribunal Constitucional. Eso es un sesgo de dictadura, de autoritarismo, que en Chile no debería existir. ¿Cuál es el temor que tienen el Tribunal Constitucional? Tienen el temor de que puedan declarar que la retroactividad esté asociada a la pena, como que le aumentara la pena al reo o al criminal. Entonces, que eso en realidad sería inconstitucional. Por lo tanto, tienen el temor de que si declaran la ley con efecto retroactivo, venga el Tribunal Constitucional y se los vote, ¿no es cierto? Llega un juez, por ejemplo, saca un fallo de un evento hacia atrás, retroactivo, y que vaya al Tribunal, vayan los abogados al Tribunal Constitucional y decir: este fallo es inconstitucional. Y llega el tribunal y te lo va a votar. Ahora, déjame ahí hacerte una pregunta que tiene que ver con una mezcla de dos cosas. Una, según lo que te entendí, la persona puede no darse cuenta o no saber o tener bloqueado lo que le pasó y descubrirlo, entre otras cosas, como probablemente pasó cuando ustedes fueron los primeros en denunciar y que muchas personas han estado aquí en el programa y he conversado con las personas, qué sé yo, que han sido sujetos de lo mismo en otras partes, y muchos advierten: mira, yo no me di cuenta exactamente de por qué yo tenía y padecía determinadas situaciones hasta que escuché lo que a los víctimas de Caradima hablaban que les había pasado a ellos. Por lo tanto, tú puedes tener una conciencia de que fuiste víctima de una determinada manera muy tarde. Y por lo tanto te van a calcular, naturalmente te van a calcular el tiempo de prescripción de esa pena, que en Chile no sé cuántos años son. Son 10 años desde la mayoría de edad. De 18 años de edad hasta 28. 28 años. O sea, después de los 28 ya está sonado. Aunque te encuentres todo el tiempo con tu abusador y se te ría en la cara. En otros países no es así. En algunos países. En los países anglosajones el abuso está tipificado de otra manera. Lo que pasa, en Estados Unidos depende de los estados. Como los estados tienen ese sentido, desde el punto de vista legal, las leyes pueden variar. Hay algunos países en los cuales existe imprescriptibilidad total. Ahora, como bien tú dices, el problema es que el hecho de la develación interna de uno
de que ha sido víctima, es un tema que es imposible definir el tiempo. Eso en Australia, en el estudio de varios miles de víctimas, donde se hizo una comisión de verdad y reconciliación, que lo hizo el gobierno australiano, se vio que el promedio de edad en que las personas declaraban por primera vez, no en un juicio, sino que declaraban a la familia, a un conocido, su historia de abuso, era los 33 años. Ese era el promedio de edad. Y fíjate que la legislación chilena tenía hasta los 28 años como el límite. Imagínate una niñita que fue abusada a los 5 años. Antiguamente incluso pasaban 5 años de eso y a los 10 años estaba prescrito. Sí, en Chile el abuso ha sido el crimen perfecto. Y lo otro que también es muy importante, este fallo y estas leyes que se vienen, es porque cuando uno ve que el tema del abuso clerical es una cosa tan extendida y uno ve que estos mismos sacerdotes eran los que influenciaban y de alguna manera eran los consejeros de muchas familias de todo índole que iban a contarle probablemente el papá que había abusado de la hija, porque andaba con el grado de culpa, es como el marido que le pega a la señora y que al día siguiente le compra flores y le pide perdón de tantos perdones hasta que la mata. Bueno, en Chile, ¿qué ocurría? Que tenemos a todos estos sacerdotes, muchos eminentes, ¿qué consejo le irían a dar a este papá que abusaba si ellos estaban abusando? Bueno, vaya, rece, trate de cambiar, haga un esfuerzo. ¿Tú crees que lo mandaban directo al psiquiatra y le decían, oiga, usted tiene que separarse, se tiene que ir a vivir solo, usted tiene que ir a autodenunciarse? No, eso nunca ocurrió. Por lo tanto, nosotros hemos vivido en una sociedad que hace 10 años se declaraba 78% católica, que seguía los consejos de los sacerdotes, que era aún más importante que las leyes, porque tenían cualquier problema importante, familiar o de este tipo de situaciones criminales, delictuales, y se lo iban a plantear a los sacerdotes para acallar su conciencia. Entonces, tenemos culturalmente arraigada esta forma católica de alguna manera, de perpetuar una perversión. Uno cree, al principio pensábamos, no, solamente, yo me acuerdo, y te lo agradezco porque tú has sido en ese sentido, independiente que hayas trabajado con Juan Pablo, cuando estuvimos en Tolerancia Cero, también tú nos invitaste porque creíste en nosotros, o de alguna manera te teníamos algo que decir. Pero, ¿qué ocurre? Que en el tiempo, en la sociedad, todo esto ha estado totalmente oculto. Fundación para la Confianza hizo un estudio en un muestreo de más de 1000 personas comunes del Gran Santiago, donde en total, juntando hombres y mujeres, mucho más las mujeres, un 30% de la población chilena ha sido abusada antes de los 18 años. Entonces, al principio se pensaba que era solo Caradima. Después nos dimos cuenta que Caradima era una muestra, era la muestra de laboratorio, que permitió conocer que esto era una cosa totalmente sistémica, era una enfermedad totalmente difundida en la iglesia. Y nos estamos dando cuenta que esto es una enfermedad que de alguna manera, probablemente, no puedo atribuirlo todo, pero probablemente la iglesia ha difundido o ha permitido en la sociedad. Entonces, todo esto que está pasando va a llevar a una concatenación de eventos que van a ir haciendo más transparente, va a proteger más a la infancia y nos va a hacer ser un Chile más sano. Y Hamilton, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias, diferente.